Shalom Uraja, Bejaverín Bejaverot. Hoy veremos la primera parte del tema, la vigencia de la ley. Muchos tienen dudas acerca de desde cuándo existe la ley de Dios o la Torá y hasta cuándo está vigente. Hoy veremos la primera parte de este estudio. Así que, ¿tiene la ley o la Torá origen y final? Si nosotros cogiéramos solamente estos tres pasajes, estaríamos con la respuesta. Nos dice Salmo 119:89, Señor, tu palabra es eterna. O sea, desde la antigüedad hasta el fin de los tiempos y las edades. Juan 1:14 nos dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Esta Torah fue la que fue encarnada en la persona del Mesías. Nosotros, por lógica, entendemos que el Nuevo Testamento no se encarnó en la persona del Mesías o en persona de Yeshua. Lo que se encarnó fue el Antiguo Testamento, la palabra hecha carne, porque cuando él nació, ni Mateo, ni Juan, ni Pablo habían escrito nada. La carta a los Hebreos mesiánicos, capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, no está abolido y es el mismo. Si nosotros cogiéramos solamente estos tres versículos, entenderíamos que la ley no tuvo ni principio ni final. Sin embargo, vamos a navegar por la escritura para ver cada uno de los pasajes y fundamentarnos más en todas estas afirmaciones. Así que empecemos. Desde la eternidad hasta la creación, vemos que la Torah estaba vigente y existía, porque Yeshua existía y Yeshua es la Torah encarnada. Pero ¿qué pasó entonces en el momento de la creación hasta Moisés? ¿Será que la ley existía? Según Romanos 5:12, el pecado entró al mundo por un hombre, no por una mujer. Y la definición de pecado nos la da primera de Juan 3:4. El pecado es la infracción o transgresión de la Torah o de la ley. Eso es sencillo. No puede haber pecado donde no existe una ley. Si algo no fue prohibido por Dios, no es pecado. Pero si nos dice que Adán pecó es porque violó esa Torah. Es decir, por cuanto había Torah, hay pecado. De hecho, antes de Adán, nosotros vemos en Ezequiel que el querubín protector pecó contra Dios. Si el querubín pecó contra Dios es porque había una Torá que él violó y se rebeló. Y la tentación que la serpiente le muestra a la mujer es ser como Dios, estar al mismo nivel. Pero a nosotros, los 10 mandamientos, el decálogo, la Torá nos dice, no tendrás dioses ajenos, ni siquiera uno mismo. Ellos codiciaron y robaron sin haber una ley escrita que dijera que codiciar y robar era malo, y además mintieron, pero sí existía una Torá, a pesar de que Moisés fue mucho después. Dios reveló, por ejemplo, el Shabbat desde la creación, lo santificó, lo apartó para un uso sagrado. Este séptimo día, donde él descansó después de hacer la creación, fue para mostrar la forma de guardar el sábado. Dios la hizo descansando, nos mostró que debemos reposar, entregar ese día para él. Sin embargo, la cristiandad, hija de Roma, ha dicho que podemos guardar cualquier día de la semana, y esto es cierto. Nosotros podemos guardar cualquier día de la semana, pero el sábado es obligatorio, por Dios. También nos dice que la tradición de la iglesia primitiva estableció el domingo como día de adoración a Dios, y esto es errado. Esto lo hizo Constantino, a pesar de que uno no encuentra en ninguna parte de la Biblia que la iglesia primitiva de Hechos, que Pablo o que algún apóstol cambiara esto hacia el día domingo. Estas iglesias insisten en que esto sí pasó y dan una razón, asegurando que el Mesías resucitó un domingo, lo cual los expertos han demostrado que la crucifixión fue el miércoles 24 de abril del año 28 después de Cristo, a las 3 de la tarde. Y obviamente por lógica matemática y por la profecía
que nos decía que la señal de Jonás, es decir, cuando Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del animal, del leviatán, de la ballena, esa sería la señal que probaría que este sería el Mesías verdadero, que él estuviera 3 días y 3 noches debajo de la tierra. Y el Mesías entonces fue resucitado el sábado 27 de abril a las 3 p.m. Pero como era Shabbat, las mujeres no podían ir a los sepulcros y contaminarse. Entonces lo hicieron el siguiente día muy madrugadas, el primer día de la semana llamado hoy domingo, porque él tendría que haber, si fue muerto a las 3 de la tarde, tendría que haber resucitado 3 días después a las 3 de la tarde, no en la mañana, no en la madrugada. Génesis 4, del 4 al 5 dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo. ¿Por qué, si no había una ley, supuestamente, que nos dijera que debíamos traer las primicias, la grosura, a quemar en el altar? Caín también fue advertido que lo que él estaba haciendo podía llevarle a un gran pecado si mataba a su hermano Abel. ¿Por qué, si supuestamente no era Torah? ¿O será que sí? Es evidente que sí. En 1 Pedro 5, Noé es llamado pregonero de justicia. Y la definición bíblica de justicia está en Salmos 119, 172, que dice, todos tus mandamientos son justicia. Es decir, que ¿qué pregonaba Noé? Pues los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? La Torá, la ley de Dios. Él predicó la obediencia a estos mandamientos que son la justicia. Pero entonces, ¿cómo los predicó si no existían? Pues obviamente sí existían porque los estaba predicando. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por cometer pecados que incluían perversión sexual, el desenfreno sexual, aunque ninguna de estas prácticas había sido escrita por la mano de Moisés, ya habían sido condenadas como pecado. Abraham y Jacob, por ejemplo, también pagaron diezmos, pero el sistema de los diezmos no fue explicado completamente, sino después de que Moisés lo escribiera en Deuteronomios 12. El adulterio se le llamó pecado tan grande en Génesis 20, del 1 al 12, antes de que Dios entregara los 10 mandamientos donde dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. También nos dice la escritura en Génesis 26, 5, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó, ojo aquí, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, cuales si supuestamente Moisés es mucho después que la recibió en el monte Sinaí, pues existían. La lista completa de estos mandamientos y estatutos y leyes fue consignada ya, fue por escrito por medio de Moisés, pero no que no existieran. Y esto fue parte del pacto entre Dios y la nación de Israel. En Éxodo 12 y en el 16 del 23 al 26, en Egipto, mucho antes de Moisés, haber llegado al monte Sinaí y recibir la revelación, Dios le dice a Israel que observen la Pascua y los días de panes sin levadura y el sábado, antes de que el antiguo pacto fuera establecido en el monte Sinaí. Cuando Israel no guardó el sábado, Dios preguntó, ¿hasta cuándo no quieren guardar mis mandamientos y mis leyes? Toda la Torá de Dios, incluyendo el sábado y las fiestas del Señor o los Moedín, estaban vigentes antes de la revelación en el monte Sinaí. Romanos 1, del 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no hay excusa. Romanos 10 al 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Yo les pregunto una cosa, él está hablando que la fe es por el oír qué cosa, si el Nuevo Testamento no estaba escrito, el oír el Antiguo Testamento, la Torá. ¿Cómo Abraham fue padre de la fe si la palabra de Dios no existía? Sí existía, la Torá de Dios sí existía. Es más, nos dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que en esta primera parte hemos visto que la Torá existía y estaba vigente desde la eternidad antes de la creación y existía y estuvo vigente desde la creación hasta Moisés. Shalom Uraja, nos vemos en la segunda parte.